Lo primero es para Dios. Dios es el primer lugar en todo, ¿sí? En su relación, en su comunión, en sus decisiones, en las prioridades de la vida. Siempre Dios es primero. Dios es primero. Génesis capítulo 4, versículo 3, nos está hablando acerca de otro ejemplo, ¿sí? De lo importante que es que nosotros tengamos en cuenta esto. Hermano, es que vea, ¿por qué enseñamos esto? Porque Dios quiere que usted viva próspero y bendecido. Usted mira la Biblia, amados, Jesús habló más de finanzas que de oración. Dios mío, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los grandes males que azota nuestra vida y la sociedad son ¿qué? La economía y la salud. ¿Sí? Pero la economía está dentro de esos males que azotan a la sociedad, que azotan al mundo, a la gente, amados. Y por eso Dios enseña tanto de esto, porque quiere que sus hijos amados, aún en medio de tantas situaciones económicas difíciles, puedan vivir como bendecidos y prósperos. Puedan tener más que suficiente, puedan comer lo mejor de la tierra, ¿sí? Puedan seguir comiendo churrasquito. Aún Sebas, ¿dónde está Hernán que no vino? Vamos a seguir disfrutando de lo rico de esta tierra. Sí. Amén. Acá en Génesis capítulo 4 me enseña acerca de otro ejemplo de lo que sucede cuando hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Es complicado. Cuando nosotros pensamos que podemos hacer las cosas con Dios a nuestra manera, no funciona. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de esto. ¿Y para qué quedaron todos esos ejemplos? Para que nosotros aprendamos, ¿sí? Y no caigamos en los mismos errores que cayeron nuestros antepasados. En Génesis capítulo 4 leemos, voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice, versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Aconteció que al transcurrir el tiempo, ¿sí? Caín trajo al Señor una ofrenda. ¿Trajo al Señor una qué? Ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, su hermano, por su parte, trajo también una ofrenda. ¿De qué? De los primogénitos. Recuerda que los primogénitos más adelante siempre Dios pide el primogénito. Lo primero es para Dios. Y dice, trajo una ofrenda, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, ¿sí? Y de la grosura, diga conmigo grosura. Eso también es la grasa, ¿sí? Los gorditos de las ovejas. Carne gordita ahí cuando usted, esa está, hay unos gorditos que eso es rico, ese gorditos bien asado. No se come el gordito, pero es que el gordito es tan rico, ¿sí? Y dice que entonces de la grosura de la grasa de los mismos, óigame bien, hay un énfasis aquí importante, ¿sí? El énfasis aquí es de que el primogénito, pero esos primogénitos da algo importante que es la grasa de ellos, la presenta como ofrenda. Ya vamos a mirar es por qué. Dice, y el Señor miró con agrado. Dios miró con agrado, ¿sí? A Abel y a su ofrenda. Dios mira las dos cosas, ¿sí? Dios me dice, es que Dios conoce mi corazón, pero está mirando la ofrenda, ¿sí? Dios mira el corazón, pero mira la ofrenda que usted está dando. Es que Dios conoce mi corazón, pero Él conoce su corazón y también está mirando la ofrenda. ¿Sí? Él no dice, y Abel fue agradable ante Dios. Dice, Abel y su ofrenda. Dice, miró con agrado.
Pero, versículo 5, a Caín y su ofrenda no miró con agrado. También a Caín y su ofrenda no miró, ¿sí?, con agrado, y Caín se enojó mucho y su ofrendante se desmudó. No se me vaya a enojar porque estoy hablando de esto, ¿sí? Ya la gente comenzó a enojarse desde el principio cuando Dios les comenzó a hablar de ofrendas. A veces se enojó por eso, ¿sí? Entonces a veces la gente se enoja, pero ¿cuál es el propósito de Dios con esto, amados? Que nosotros podamos entender los principios bíblicos, ¿sí?, aplicarlos en nuestra vida y vivir, amados, en tiempos complicados y difíciles, vivir como bendecidos y prósperos. Eso es lo que Dios quiere. Pero Caín no entendió eso. Dice que se enojó, ¿sí? Se enojó mucho, puso bravo. Esa iglesia no es sino hablar de plata. Este mes estamos hablando de eso porque es el mes que vamos a hablar de la vida bendecida, ¿cierto? Veo muchos rostros, muchos semblantes felices. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora, amados, miremos esto, desarrollemos estos versículos. Hay cosas importantes acá, ¿sí? Aquí vemos, amados, que la clave que nos muestra acá, o el hecho importante que Dios quiere mostrarnos acá, es algo: que Abel trajo los primogénitos. ¿Abel trajo qué? Primogénito. La primicia, ¿sí? Abel trajo lo primero para Dios. Las primicias, el primogénito, ¿sí? Pero vemos que Caín, ¿qué hizo? Dice que pasado un tiempo, al transcurrir un tiempo, ¿sí?, Caín entonces trajo la ofrenda. Si leemos el versículo ahí, Caín, al transcurrir el tiempo, dice, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, ¿sí? Aquí está mostrándonos algo, ¿sí?, mirando varios comentarios, varias cosas. Cuando dice que transcurriendo el tiempo, pasado el tiempo, Caín trajo ofrenda a Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vino la cosecha, porque está hablando de árboles, de frutales, de cosecha de la tierra, de la agricultura. Está hablando de que hubo la cosecha, ¿sí? Y dejó pasar un tiempo, y al transcurrir el tiempo, entonces Caín tomó ofrenda para Dios. Esto me hace pensar, amados, ¿sí?, que Caín tomó la ofrenda de lo que le sobró. Si este mes me sobra, llevo ofrenda a la iglesia. Aquí hay un principio importante, iglesia. Caín trajo ofrenda a Dios. Sí, trajo ofrenda a Dios, pero de lo que le sobró. Abel trajo lo primero. Primicias, primogénito, ¿sí? Los primogénitos, dice ahí. Trajo los primeros, los primogénitos a Dios. Caín trajo lo que le sobró. Esas manzanitas ya todas feas, ¿sí?, esos mangos ya todos feos, esas frutas todas feas, porque trajo de lo que le sobró. Amén, iglesia. Aprendamos este principio que nos muestra la Biblia allí con esa historia. Cada historia en la Biblia, amados, tiene principios importantes. No está escrita allí porque, uy, ese Caín, no, hay algo que nos está enseñando a nosotros. Si no fuese así, pues no tendríamos el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. Porque a través del Nuevo nosotros podemos mirar, ¿sí?, la explicación del Antiguo Testamento. Y eso, amados, dice la Biblia, que no le agradó ¿a quién? A Dios.
no le agradaba a Dios. Qué bueno, amados, que nosotros siempre podamos darle a Dios el domingo, primer día de la semana, estamos aquí, amén. Qué bueno, ¿sí? Las primeras horas del día, usted se levante y dice, Señor, gracias. Gracias por este día, por tu gracia. Gracias por amarme en este día. Las primeras horas, primeros minutos del día, oh, qué bueno que usted pueda darlos a Dios. Sí. Primero para Dios. Y aquí dice que cuando Caín trajo lo que le sobró, las obras. ¿A cuánto les gustan las obras? Sí. Sí. Me acuerdo de las obras cuando el hijo pródigo, ¿cierto? Estaba allá cuidando marranos y lo que los marranos no se, lo que comen los marranos son las obras de lo que la gente no come. Y ese hijo pródigo se comía lo que los marranos no se comían, las obras de las obras. ¿Ah? ¿Ah? Las obras de las obras. No nos gustan las obras. ¿Sí? Usted llega a mi casa y le digo, no, pues hay unos frijolitos que tienen 8 días ahí, se los quiere comer y me sobraron. No los pude comer. Dicen, pues pronto por educación se los come, pero no es agradable. A Dios no le gustan las obras. Amén, iglesia. Ahora, amados, a Dios no le gustan las obras, amados, porque Dios mismo nos da las obras. Dios mismo dio lo primero, al primogénito. Dios dio lo mejor por nosotros. ¿Sí? Él no dio lo peor. Él dio a su hijo primogénito, unigénito. Lo entregó por nosotros. Sí, lo entregó por nosotros. Dio lo mejor. ¿Sí? Y Él no nos está pidiendo nada que Él no hizo. Él dio el primogénito, Él dio lo mejor por nosotros y ahora Él quiere que nosotros también demos lo primero para Dios, lo mejor para Dios. ¿Sí? Alabanza buena, lo mejor para Dios. Por eso es bueno, usted llega temprano y va a darle en el culto lo mejor para Dios. Lo primero es para Dios. Ese tiempo de alabanza, oración, lo primero es para Dios. Lo mejor es para Dios. Amén. Ahora, ¿por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada? Bueno, ya dijimos un punto, porque a Caín le dio las obras. Pero además, vaya a Hebreos 11:4 y allí nos da otra razón, el por qué la ofrenda de Abel fue aceptada. ¿Sí? La ofrenda de Caín, Dios no la miró con agrado ni a Caín su ofrenda, porque Caín dio de lo que le sobraba. ¿Sí? Lo que le sobraba. Pero, Abel y su ofrenda fueron aceptadas por Dios y fue agradable a Dios. ¿Por qué? Hebreos 11:4. 11:4 de Hebreos, ¿qué dice? Por la fe. Óigame bien. Aquí hay un elemento importante, amados, que nosotros debemos de tener muy en cuenta cuando nosotros estamos presentando ofrenda a Dios. Por la fe. Por la fe. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí? Aquí está un elemento determinante, amados, para que Dios sea agradado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que no es de fe es pecado. Y Hebreos me resalta y me explica aquello, por qué fue agradable la ofrenda de Abel. Porque la dio con fe. Por la fe. Abel, dice, ofreció más excelente. Toma un lugar, amados,
un lugar de excelencia, lo mejor. Excelencia siempre, amados, va en que es muchísimo mejor que lo ordinario. ¿Sí? Bueno, muchas veces más que lo ordinario, que lo normal. Y cuando nosotros damos nuestra ofrenda con fe, por la fe, esa ofrenda se vuelve como excelente para Dios. Donde usted está dando lo mejor, excelencia. Usted está dando ¿qué? Lo mejor para Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Dios se agrada. Y al fin de cuentas, amados, nosotros estamos en esta tierra es para agradar a Dios, no a nadie más. Yo estoy aquí para agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, la ofrenda de Caín, vemos que por cuanto no fue por la fe, porque aquí no me dice que Abel y Caín ofreció por la fe ofrenda, no me dice acá, solamente me dice Abel. O sea, amados, que la ofrenda de Caín fue el esfuerzo propio, fue a través de su propio esfuerzo, ¿sí?, que ofreció esa ofrenda a Dios. Cuando hablamos de ese propio esfuerzo, amados, estamos hablando de la religión. ¿Sí? Caín, cuando lleva ofrenda, óigame bien esto, iglesia. Cuando Caín llega a ofrenda, así sea de lo que le haya sobrado, así sea que no lo hizo por fe, sino lo hizo por religión a través de sus propios esfuerzos, ¿sí?, a través de su propia manera. Es que yo creo en Dios a mi manera. ¿No has escuchado eso? ¿Sí? Es que yo doy a Dios a mi manera. Ese es Caín. Y aunque Caín, trayendo ofrenda, amados, reconoció a Dios como la fuente de todo bien, ¿sí?, porque cuando él trae ofrenda, aún de lo que le sobró, aún a través de su propio esfuerzo, ¿cierto?, lo trajo, estaba reconociendo que la fuente era Dios. Pero rechazó la manera de adoración que Dios había establecido. ¿Sí? Nosotros podemos, amados, creer y saber que toda la fuente de nuestra vida es Dios. ¿Sí? Saber, amados, que Dios es mi proveedor, saber que Él es muchas cosas, pero no estoy, amados, presentando adoración a través de mis ofrendas a la manera de Dios, sino que lo estoy haciendo a mi manera, y de esa manera Dios no se agrada. Dijo el pastor John, qué pena con ustedes. Pero Dios no se agrada. Sí. Porque, amados, mi propio esfuerzo se constituye en un acto religioso. Un acto religioso. Es aquello que está basado en mi propio esfuerzo y en mi propia manera de llevar la vida cristiana. Yo llevo la vida cristiana como a mí me parece. No es agradable a Dios. ¿Sí? No es como Dios quiere. Y la religión es el hombre siempre acercándose a Dios, pero a su manera. Entonces, iglesia, muchas veces nos volvemos religiosos cuando nosotros, amados, queremos acercarnos a Dios a través de muchas cosas, a través de muchas maneras, pero lo hacemos a mi manera. Somos religiosos. Cuando queremos llevar nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, cuando queremos hacer y vivir la palabra a mi manera, estoy siendo un ¿qué? Religioso. Y la religión no es aceptada delante de Dios porque es el propio esfuerzo del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, recuerdan ustedes, ellos pecaron, enseguida se hicieron delantales, dice, hicieron. O sea, ellos mismos hicieron algo para solucionar ese problema.
y no fue aceptado por Dios. Porque Dios no acepta ningún esfuerzo humano, ¿sí?, nuestro, para nosotros poder agradarlo a Él. ¿Sí? Esa es la manera de Dios. Y esa es la manera de Dios que me muestra la Biblia, que las cosas funcionan en todas las áreas. Mis relaciones, ayer las parejas, la relación entre matrimonio funciona. Esa es la manera de Dios. No a mi manera, no a la manera del mundo. Esa es la manera de Dios. Y Caín, ¿sí?, lo hizo a la manera de él, ¿sí? Y nosotros, amados, tenemos que hacer todas las cosas es a la manera de Dios. ¿Sí? Nuestra relación con Dios es a la manera de Dios. El manejo de mis finanzas es a la manera de Dios. Por eso Dios lo dejó en la Biblia. Por eso Dios lo estableció en la palabra de Dios. Para que nosotros lo hagamos a su manera. Mientras que la ofrenda de Abel se hizo con fe, o sea, con el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿sí?, Él ofrece esa ofrenda con fe, confianza. Recordemos que cuando hablamos acerca de las primeras crías, ¿se acuerda? Que aquella persona que tenía su ovejita y daba la primera cría tenía que sacrificarla, primogénito, tenía que sacrificarla a Dios, ¿sí?, con fe, confianza de que esa ovejita iba a dar más crías. Era fe. No sería fe si yo digo, no, yo la quinta cría se la doy a Dios, se la ofrezco. Eso no sería fe. Eso sería religión. Lo de Caín, lo que me sobra. Pero Dios exige los primeros frutos. Es fe. Sabiendo que cuando doy esos primeros frutos, estoy creyendo a Dios, que Dios entonces va a darme y va a hacer que esa ovejita tenga muchas crías. Eso es fe. Y Abel dio por fe. La ofrenda que damos a Dios siempre, los diezmos, es por fe, amados. ¿Sí? Creyendo de que Dios está obrando en mis finanzas. Confiando, amados, que si lo hago a la manera de Dios, Dios tiene cuidado de mis finanzas. Cuando lo hago a mi manera, usted tiene que cuidar sus finanzas. Cuando lo hago a la manera de Dios, Dios cuida de mis finanzas. Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa, esa es la nueva traducción viviente, de la grasa o la grosura de ellas. Ese término grosura o grasa, ¿sí?, el gordito esas de las ovejas, ese término grosura en la Biblia hace referencia a la grasa o sebo de los animales que bíblicamente, óigame bien, representa una ofrenda agradable al Señor. Por eso hace énfasis acá de que Abel, ¿sí?, ofreció, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa o grosura de ellas. Hace mención de esa grosura, esa grasa, porque bíblicamente esa grasa, esa grosura era una ofrenda que agradable al Señor y que constituía la mejor parte del sacrificio. Esa grosura de esas ovejas era la mejor parte de la ofrenda, ¿sí?, porque constituía la mejor parte de la ovejita como sacrificio. Esto, amados, muestra que la ofrenda de Abel fue una ofrenda muy especial. La grasa del animal era considerada como de lujo, ¿sí? La grosura era la parte más valiosa del animal, ¿sí? La grosura era la grasa era la parte más valiosa de ese animal. Óigame bien, amados. Dios quiere que nosotros, aún cosas que de pronto mucha gente rechaza, el gordito de la carnecita. Me decía uno de los miembros de la iglesia, el pastor César, que tienen varios restaurantes o asaderos. Sí, en cierta ocasión estuve en la casa y fuimos a comprar una carne con él para hacer un asadito allí. Dijo, compremos la carne gorda. Y uno dice, no, hay gorda, man. Digo, sí. Cuando usted compra la carne gorda,
usted está asegurándose, o la carne, el gordo en la carne, cuando la carne es gorda, está mostrándome que ese animal era saludable. Yo les voy a dar un secreto cuando va a comprar carne. Me lo enseñaron. Uno siempre pierde carne flaca. La carne flaca puede correr el peligro de que sea un animal enfermo. Pero la carne gorda asegura que el animal era saludable. ¿Sí? Amén. ¿Qué está diciendo? Sergio dice: yo soy bien saludable. Es que está riendo ya. No quise decir nada antes de que usted me diera el chance, la autorización de decirlo. Mi gordito saludable, dice Carolina, ¿cierto? Entonces, Dios pidió, o Abel ofreció esa grosura, ese gordo. ¿Por qué? Para Dios era algo valioso. Óigame bien, iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros ofrecemos a Dios esa grosura, esa grasa, que podemos pensar que son ofrendas y diezmos, es algo valioso para Dios, que de pronto para otros no es agradable, no es importante, pero para Dios, igual que la grasa de los animales, esa ofrenda era ¿qué? Muy valiosa para Dios. La quema de esa grasa en el sacrificio delante de Dios, ¿sí?, se llama un aroma agradable para el Señor. Vaya a Levíticos capítulo 3, versículo 16. Levíticos 3, 16. Esa grasa que se quemaba era para Dios un aroma agradable. ¿Sí? Leamos acá lo que dice Levíticos 3, 16. Dice la Nueva Traducción Viviente: entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar, y es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Tremendo esto. Toda la grasa le pertenece al Señor. Muchos han considerado, amados, que el dar las ofrendas y diezmos no es importante para Dios. Para Él es muy importante y valioso, amados. ¿Sí? Y consideran que no tiene importancia. Pero dice: toda la grasa le pertenece al Señor. O sea, amados, cuando este pueblo, esta gente de Israel que siguieron, Dios instituye esos sacrificios más adelante en Levítico, Éxodo, comienzan a ofrecer esos sacrificios y teniendo en cuenta, amados, quemar esa grasa, esa grosura, amados. Cuando ellos hacían este sacrificio, ¿qué pasaba? Estaba garantizando, amados, bendición y prosperidad material para sus vidas. A través de la Biblia encontramos cómo eso era tan importante para Dios, que el pueblo, que el ofrendante, aquella que traía esa ofrenda, pudiese no botar la grasa, ¿sí? No echar la grasa allá a los perros, no echarle la grasa allá a las cosas, sino que él sabía que esa grasa era muy valiosa para Dios y la quemaba, y eso era ¿qué? Olor agradable a Dios. Muchos, amados, están echando sus ofrendas y diezmos al mundo. Al mundo. No consideran esto importante y lo están arrojando al mundo. Alguien escuchaba una vez y decía: a veces, amados, cuando las personas llegan a Jesús, a veces, amados, cuando se les dice que Dios quiere que ofrenden y diezmen, eso es un problema. Pero si se ponen a pensar, decía este predicador, el diablo les quitaba más del 10%. Cuando usted estaba sin Cristo, el diablo les quitaba, les robaba, les dejaba el 10%, porque lo demás se lo robaba, se lo quitaba, en vicios, en cosas, en juegos, ¿sí?, en pérdidas, en no sé qué. El diablo les robaba, ¿sí?
los aparatos dañados. Compraba la nevera, se le fundía, compraba la lavadora, no servía. Y gaste plata. ¿Sí? El diablo le robaba. Y llegan a Jesús. Y qué escándalo tan tremendo cuando Dios dice, simplemente yo quiero que usted me dé el 10% y los 90% es bendecido y usted va a hacer más maravillas con eso que con el 100%. La gracia, amados, es valiosa para Dios. Y la gracia representa eso, amados. Aquella parte de nuestro sacrificio que agrada a Dios. Aquella parte que es importante para Dios, que es valiosa para Dios. Así no sea valiosa para nosotros, pero para Dios es valiosa. Y cuando ellos hacían esto, amados, ellos estaban garantizando bendición y prosperidad material para sus vidas. Era una ofrenda, pero no cualquier ofrenda, sino que era un sacrificio en el cual se entregaba a Dios lo mejor, que era la grasa de ese sacrificio. La grasa era lo mejor, la grosura lo mejor. La grosura, amados, dice, es lo mejor de nosotros que le podemos entregar al Señor. Bíblicamente el Señor siempre pedía lo mejor del holocausto. Siempre Dios pedía lo mejor del holocausto, de los sacrificios. Dios siempre pedía lo mejor. Dios nos pide hoy que le entreguemos lo mejor a Él. Lo mejor para Dios. Cuando estos hermanos o creyentes o judíos del Antiguo Testamento, Abel, ofrecía, amados, esas grosuras, ¿sí? Estaba dando ¿qué? Lo mejor para Dios, ¿sí? Lo mejor para Dios. Y amados, lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, délo a Dios. Lo mejor de sus talentos, délo a Dios. Lo mejor de sus tesoros, délo a Dios. No se lo puede llevar el mundo. Muchos amados están ofreciendo lo mejor al mundo. Y hay un refrán que dice por ahí mundano, no es bíblico, dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Uy, me salió bien. A mí me pasa lo del chapulín, lo digo al revés. Yo creo que me salió bien. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y encontramos realmente que eso sucede. Muchas personas, amados, a través de su vida dedican todo su talento. Lo vemos más que todos los artistas, cómo terminan estos artistas, y en su gran mayoría de esos artistas son personas que han estado en la iglesia sirviendo y salen en el mundo a hacer cosas, y cómo terminan mal. Por eso, iglesia, démosle lo mejor a Dios, nuestras mejores fuerzas para Dios, ¿sí? Yo me alegro con estos muchachos acá, Miguel, todos estos jovencitos están ahí dando lo mejor para Dios. Qué rico es esto. Dele lo mejor a Dios, mejor tiempo para Dios. No la sobra el tiempo, ¿sí? Entonces, si se vaya a leer la Biblia a las 11, 12 de la noche, se queda ahí dormido con la Biblia ahí. No, dele lo mejor. Dele las horas primeras del día a Dios, que la puede leer en todo el día, pero ofrézcale a Dios siempre que lo mejor. Amén. Lucas 3:17, Levíticos, ahí donde estamos, Levíticos 3:17 dice, nunca deberás comer grasa ni sangre. Aquí habla en el Antiguo Testamento. Esta es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación donde quiera que vivas. Ahora, aquí habla nuevamente de la grosura, de la grasa. Y está hablando, amados, cuando habla de la grosura y la grasa, está hablando de los bienes y la abundancia. ¿Sí? Se refiere a eso, la grosura. ¿Sí? Cuando habla el ofrendante allí ofrecía esa grasa, esa grosura, está hablando, amados, ¿de qué? De bienes y abundancia. Y cuando habla de la sangre, está hablando de la vida. Que nuestra vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Igual que nuestras finanzas le pertenecen a Dios.
la grosura y la sangre le pertenecen a Dios. La grosura, esa grasa, es un tipo de la abundancia que proviene de la mano de Dios. Por eso David lo reconoció. Acompáñenme un momentico a 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Primer libro de Crónicas, 29, 16. David, el rey David, reconoció esto, amados. 29, 16 del primer libro de Crónicas, 29, 16. Dice David, 29, 16 del primer libro de Crónicas. David reconoce, amados, esto, que todo proviene de la mano de Dios. Y si David lo reconoció, amados, dice: oh Jehová, Dios nuestro, dice David, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, ¿qué dice? De tu mano es, y todo es tuyo. David reconoce, David era un hombre muy próspero. Muy próspero. ¿Sí? Y de los ahorritos que tenía David, dio para que construyeran el templo de Salomón. ¿Sí? Pero él reconoció, dijo: no, es que como yo soy el rey, gano buen dinero, que yo soy el rey, yo soy el que soy capaz. No, él dijo: a todo lo que tengo proviene de ti. Es algo, iglesia. Si nosotros queremos vivir esa vida bendecida ahora, ¿sí? Nosotros no estamos sujetos a las circunstancias que rodean este mundo, no estamos sujetos a lo que pasa en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si nosotros queremos vivir en este mundo vidas bendecidas como Dios quiere, y desde luego para hacer una vida bendecida no solamente es vivir sanos, sino vivir como prósperos y bendecidos. Necesitamos en primer lugar entender eso, que todo viene de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Es que ¿quién le dio la habilidad, la inteligencia? Es que yo sí, es que yo sí trabajo. ¿Quién le da las fuerzas? ¿Quién le da esa habilidad? Todo proviene de Dios. Y todo es tuyo. Por eso, amados, la abundancia le pertenece a Dios. Y quien disfruta la bendición de Dios debe reconocer que la posee por el favor divino, porque Dios lo ha bendecido. Amén. Levíticos 7:25. Pasemos al 7:25 de Levíticos. 7:25 de Levíticos. Levíticos 7:25. Aquí nos afirma nuevamente esto, iglesias, que es clara la palabra de Dios cuando nos habla acerca de esta grosura. Y yo me detuve en esa parte, ¿sí? Comencé a mirar la grosura, grasa, todo esto, por qué es tan importante esa grosura. Y siempre está hablando de abundancia, de bienestar, ¿sí? Está hablando de esa, dice, de Levítico 7:25, nueva traducción viviente, dice: cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor, será que, ¿qué dice ahí? Cortado. Bueno, digámoslo más suave en esta versión. Excluido, dice esta versión, de la comunidad. ¿Sí? Ahí dice cortado, ¿cierto? Ahora, amados, la grasa no podía ser comida. Tenía que ser, ¿qué? Quemada. En ese sacrificio y esa grasa, ese olor era, ¿qué? Agradable a Dios. O sea, amados, cuando usted ofrece a Dios sus ofrendas y diezmos,
es un olor agradable a Dios. Y está usted manifestando, está usted declarando que usted es un ¿qué? Bendecido y próspero. Cuando esa persona ofrecía ese animal y no se comía la grasa, no despreciaba la grasa, no botaba la grasa, sino que esa grasa la quemaba, entonces era agradable a Dios y Dios se agradaba y estaba viendo entonces que ese ofrendante era una persona como bendecida. Cuando nosotros traemos a Dios lo que es de Dios, amado, eso es un olor agradable a Dios. Y usted está manifestando delante de Dios y delante de todos, delante del diablo mismo, que usted es una persona que bendecida y próspera. No se podían comer, amado, la grasa. ¿Sí? Por eso, iglesia, no se coma lo que le pertenece a Dios. No porque Dios lo vaya a maldecir, no. Ya somos libres de las maldiciones, tranquilo. ¿Sí? No, usted no va a ser maldecido de ninguna manera. Pero sí, amados, las ventanas de los cielos se cerrarán. Y usted luchará en sus propias fuerzas. Usted luchará allí y seguramente alcanzará ciertas cosas, alcanzará ciertos éxitos con mucho esfuerzo, pero Dios puede llevarlo aún más allá. Cuando usted no se come lo que le pertenece a Dios. Amén. Al pueblo se le prohibía comer la grasa de los animales, pero debía ser quemada como sacrificios a Dios, pues para Jehová resultaba olor grato y así obtener bendición y prosperidad material. Versículo 17, miremos el 16, ya lo leímos, no. Levíticos 17, Levíticos 17:6. Dios es bueno, amados. Hagámoslo a la manera de Dios y vamos a ver, amados. Vamos a verlo. ¿Sí? Dice 17:6, nueva traducción viviente. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo, que era la iglesia en ese momento, y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. En el tabernáculo se quemaba la grasa. ¿Sí? Era el lugar donde el pueblo se congregaba y se reunía. ¿Sí? Es en la iglesia donde nosotros, amados, ofrendamos y damos a Dios lo que le pertenece. Quemamos la grasa. Ofrecemos ese sacrificio agradable a Dios. Y aquí dice esto, que quema la grasa como un aroma agradable a Dios. No es, amados, algo que Dios mío, no, esos ofrendantes sabían, amados, que esa grasa, lo que expedía esa aroma, esa grasa, era algo que agradable a Dios. Siempre que usted ofrende y diezme, amados, recuerde que esa ofrenda que usted está trayendo a Dios está subiendo como algo que agradable a Dios. Y usted está declarando, yo soy próspero y bendecido. No se coma lo que es de Dios. No se coma lo que le pertenece a Dios. Hágalo a la manera de Dios, no con las obras. No funciona. Si usted mira la historia de Caín, le fue muy mal en la vida. ¿Sí? Más adelante Dios le dice a Caín, si usted hiciera lo que yo le digo, le iría bien. Le dijo más tarde a Caín cuando lo confrontó, si usted hiciera lo que yo digo, le va bien.
Y si no, y Caín decidió hacer lo que él quería. Y usted mire la historia de Caín. Mucho problema. Sí. Pero Abel es la descendencia, la simiente del Redentor. Iglesia, solamente tengamos en cuenta esto para que nuestras vidas puedan ser aquello que la Biblia dice que somos. ¿Sí? Hoy vemos, amados, que como cristianos necesitamos estar en esta palabra. ¿Sí? No porque Dios quiera quitarle, no, Dios no necesita, sino porque Dios quiere, amados, que usted dependa siempre de Dios. Que usted dependa siempre de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Por eso, amado, usted puede traer ofrendas para darle lo mejor a Dios en la adoración. Provocamos que nuestra vida sea aroma agradable ante Dios cuando le entregamos totalmente nuestra vida para adorarlo a Él. Por eso, iglesia, la invitación es llegar a tiempo, porque esa adoración también es un sacrificio agradable a Dios. Esa adoración y alabanza también es una ofrenda agradable a Dios. También, amados, está la ofrenda del servicio. El servicio es la entrega personal para ayudar a otros, para ser útiles en la obra de Dios. Es un sacrificio, es una obra, es una ofrenda agradable a Dios cuando servimos a Dios. Hay cosas que sacrificamos, claro que sí, pero cuando yo sirvo a Dios, estos muchachos ahí están ofreciendo una ofrenda grata, olor agradable a Dios. Lo sugiere los niños, aquellos que están allá en el computador, allá pendientes, todos están ofreciendo una ofrenda agradable a Dios. Nuestro servicio, amados, es una ofrenda agradable a Dios. Y también, amados, el dar es una ofrenda agradable a Dios. ¿Sí? Por eso, amados, Dios quiere que nosotros no nos comamos, ¿sí?, la grasa. Eso le pertenece a Dios. Y no demos a Dios de las obras. Demos con fe. Demos con fe. No creyendo en lo que el mundo dice. Créale a la palabra de Dios. Es que el mundo... No, créale a la palabra de Dios. El justo por la fe. Hola, sabemos que la anterior enseñanza ha sido de tremenda bendición para tu vida. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y ahora en Spotify.